Muy bien, seguimos hablando del Papa Francisco, su inminente visita al Paraguay, al igual que Ecuador y Bolivia, y queremos meternos en el capítulo del obispo Jorge Bergoglio, un ciudadano sudamericano, argentino. Él mismo hacía una broma y recién compartíamos de la particularidad de los argentinos, y él también es un papa muy particular. Y la pregunta es ¿por qué? ¿Qué lo hace particular a Jorge Bergoglio? Y ya está con nosotros Pedro Kriskovic. ¿Qué tal, Pedro? ¿Cómo estás? ¿Cómo estás, querido Roberto, Patti, querido Dani? Y sí, realmente pasaron 2 años, pero da la impresión de que fueron 20, por así decirte. Es impresionante lo que el Papa ha dicho, los gestos que ha realizado. Entonces, prácticamente seguir a la velocidad que él está impactando al mundo, como él mismo habló de las sorpresas de Dios. Y él nos está dando permanentemente sorpresas. Y saben que hay un tango muy hermoso en Buenos Aires que dice: hoy sos el Papa Francisco, pero siempre serás el Jorge de Flores, que es el barrio donde él creció, y Flores es un barrio muy tradicional de Buenos Aires. Imagínense una persona que tanto está impactando al mundo, no solo con palabras, sino con gestos, con actitudes, con su sonrisa. Lo primero que a mí me impactó, recuerdo estando allá, fue el saludo así. A los jóvenes les saludaba, nunca había, pareciera ser un gesto tan sencillo. Un papa muy buena onda. Pero un papa con buena onda, exactamente. Serio, sí. Yo le digo a los jóvenes, qué lindo ser joven, y eso va para Patti y para ustedes también, ¿verdad? Como claro, una juventud de más años. Qué lindo ser joven en este momento. Como éramos Dani los jóvenes que recibíamos al Papa en el 88, recuerdo que Dani estaba cuando eso en Cáritas, éramos colegas y apasionadamente recibiendo esa visita en un contexto sí diferente, pero hoy recibir al Papa, siendo jóvenes, un Papa que ama tanto a los jóvenes y ama también, por supuesto, a los ancianos, como el Papa siempre dice que son los dos extremos de la sociedad que están siendo olvidados. Qué lindo es prepararnos para que este tiempo no pase de largo, lo que podamos vivir. El Papa decía, algo que me impresiona, que tanto nos quiere, pero que no dejemos pasar este amor así en forma, diríamos, que no correspondamos a tanto amor. Que no se apague el amor. Exactamente. Ahora, Pedro, hay una cuestión apostólica, de hecho, que viene con ese título y con esa misión. Sin embargo, también hay una connotación política. ¿Cómo debe interpretarse la visita del Papa a Sudamérica y la visita del Papa a Paraguay? Sin duda, yo quiero contextualizar un poquito cómo se vivió todo ese contexto cuando él se le eligió, hablando del aspecto político. Cuando el Papa se le elegía, Bergoglio, sonaba el nombre de Bergoglio y hasta hubo campañas que decían que él aparentemente durante la dictadura argentina de los años 70 omitió. Habría estado comprometido o no había denunciado violaciones a los derechos humanos. Las primeras personas en defenderlo fueron aquellas víctimas que se vieron salvadas por él. Y así como conocen la película tan bella, La lista de Schindler, sí, se está realizando en la Argentina la lista de Bergoglio, que son las personas a las cuales él fue salvando con una viveza criolla, diciendo, bueno, vos te vas acá, a vos te contratamos para esto, y así le salvó al padre José Luis Carabias. Es decir, es un hombre que más allá de sus dones pastorales, por supuesto que contextualiza bien la situación política. Por ello muchos dicen, no lo digo yo, no va a la Argentina antes de las elecciones, nos da el privilegio de visitarnos antes. Por supuesto que el Papa tiene una gran inteligencia, pero sobre todo, más allá del contexto político, él busca llegar al corazón de las personas. Por decirte, frente al presidente de Bolivia, Evo Morales: Evo, mis respetos, mi aprecio especial para vos. Cuando había ya dificultades entre Evo Morales y la iglesia boliviana, posiblemente ya se hablaba de una iglesia católica nacional boliviana, todo eso queda... Muy respetuoso ante la autoridad también. Ante la autoridad y sobre todo llegar a los corazones. El Papa habla de la cultura del encuentro. Por eso es muy importante lo que él está proponiendo hoy al mundo. Más allá de, te diría, las cuestiones de diferencias que todos podamos tener. Inclusive yo recuerdo, cuando tuve la bendición de estar en el primer encuentro del Papa con los periodistas, el 13 de marzo, un día como hoy, él se le eligió. Un sábado ya nos recibía en el aula Pablo VI y había al lado mío un periodista agnóstico que decía, acá tu Papa me va a querer convertir seguro. Y yo le miraba a él de reojo porque le conocía. Y después el Papa al final dijo, bueno, no les doy la bendición tradicional, simplemente les digo que Dios les bendiga, porque sé que aquí hay agnósticos, hay evangélicos, hay gente de otras religiones, y yo respeto la conciencia de todos. Estamos hablando de un Papa con ese corazón. Exactamente. Sí. ¿Y qué tan diferente es el Papa Francisco del obispo Bergoglio? Aunque por una cuestión de filosofía no puede existir esa contradicción, uno no puede ser diferente a lo que era. Claro. Pero qué mejor que preguntarle a Federico Valls, ex jefe de prensa del Papa Francisco, que trabajó y lo conoce muy a fondo. Buenas tardes, ¿cómo estás, Federico? Buenas tardes, un gusto saludarte a vos, a la mesa y a todas las... O sea, ¿cómo están ustedes? Muy bien, estamos analizando la inminente llegada del Papa Francisco a Paraguay, al igual que Ecuador y Bolivia.
el capítulo Argentina, estaba explicando aquí también nuestro colega Pedro Kriskovic, que tiene diferentes interpretaciones. Pero contigo queríamos abordar el aspecto humano del Papa Francisco y desde tu criterio, ¿cuánto ha cambiado si es que cambió en algo? Bueno, a ver, en realidad sigue siendo el mismo, lo que pasa es que ahora está de blanco para quienes tuvimos la gracia, la dicha de poder trabajar con él. Sigue siendo exactamente el mismo, sigue siendo el mismo padre. De hecho, le decimos padre y cuando lo vemos le seguimos diciendo padre, ¿no? No nos sale Francisco, su santidad, santo padre, sino que para nosotros sigue siendo el mismo padre Jorge, con el que compartimos tantos momentos aquí en Buenos Aires. Desde lo personal, él sigue siendo el mismo. Lo que notamos y que nos impacta mucho es cómo la fuerza del Espíritu Santo lo ha transformado en Francisco, en este Papa que realmente está muy sonriente, con una energía y una vitalidad que casi en Buenos Aires ya no estaba teniendo, a pesar de que lo veíamos siempre trabajando desde la primera hora, estando con los más humildes, pero quiero decir, no lo vemos como hoy lo estamos viendo en Roma, con esa sonrisa, esa fuerza, esa alegría. Federico, del Evangelio. Trabajaste mucho tiempo con Francisco cuando era Jorge Bergoglio, un sacerdote que tuvo una larga carrera, trayectoria dentro de Argentina, pero ¿te imaginaste alguna vez o él se imaginó que llegaría nada más y nada menos que a ser Papa? No, yo realmente no. Lo que sí, yo trabajé con él los últimos 6 años, de él como arzobispo, y cuando renunció Benedicto XVI y el mundo pedía un modelo de iglesia y un modelo de papa, ¿no? Un modelo en el sentido de cómo tenía que ser el papa, cómo tenía que ser la iglesia del futuro, ahí me lo imaginaba al padre, a Bergoglio, porque cuando hablaban de la humildad, de la sencillez, de la austeridad, del carácter para llevar adelante las reformas, de que no tuviera miedo, la fuerza, todo eso lo encarnaba. Y algunas veces se lo dije, bromeamos sobre el tema, pero no, él no quería saber nada. Con ir a Roma, Federico, ni siquiera cuando tenía que hacer su viaje anual, lo ponía contento ir a Roma. Federico, estás casado con una paraguaya concepcionera. Ni más ni menos, de la Perla del Norte, exactamente. Y ustedes pidieron, me imagino que en algún momento dado, no sé, algún correíto ahí al Papa Francisco para que vaya a Concepción, ¿no? Y sí, estuvimos, en septiembre estuvimos con él, fuimos a vernos, y él apenas la vio venir a Luz María, mi esposa, enseguida, pero fue automático, se le iluminó la cara, le abrió los brazos y gritó, pegó el grito, dijo, uy, ahí vino la Paraguay a visitarme, y le dio un fuerte abrazo, un beso. Le preguntó por los chicos, le preguntó si les estaba enseñando guaraní. Le dijo, Luz María, ¿te acordás, no? No te olvides de guaraní a los chicos porque es la lengua, es tu lengua, es la lengua materna. Siempre con esos gestos y acordándose de Paraguay. Y ahí Luz María le dijo, padre, cuando usted vaya a Paraguay no se olvide de Concepción. Dijo, bueno, no me voy a olvidar, todavía no sé bien cuándo voy a viajar, y hace 2 o 3 semanas tuvimos un contacto con él y le recordé especialmente la situación de Concepción, pero del norte, ¿no? Ese norte que respecto a Asunción es la periferia, así donde, bueno, esa periferia a donde a él le gusta estar, ir, compartir, así que estuvimos hablando del norte. Lo que sí, hasta hace 2 semanas no le habían presentado a él el programa tentativo de su viaje a Paraguay. Así que estimo yo que el programa va a estar recién después del 21 de marzo, ¿no? Que la Comisión Papal visite el país. Exactamente, ya hay un borrador y de hecho que se consideró a pedido de los propios obispos de Paraguay que el Papa Francisco pueda hacer la visita también a la zona norte y puntualmente al departamento de Concepción. Federico, muchas gracias por tu tiempo. No, por favor, gracias a ustedes y un gran abrazo a disposición.
Muy bien, ahí conversábamos con una persona que trabajó en los últimos 6 años directamente con el Papa y que lo cuenta como un amigo, ¿no? Pero qué nota espectacular, me emocionó mucho el detalle que tiene el Papa de amor hacia la mujer paraguaya. No, y la forma como le recibió Pedro, no con la solemnidad de pasarle la mano y un beso. Un beso y un abrazo del Papa. Normalmente se le besa el anillo al Papa, ¿no? Y el Papa, recuerdo que cuando recién había sido electo, no le gustaba mucho diríamos, esa formalidad, ese protocolo, y fue rompiéndolo. Claro, es que los argentinos son cariñosos de por sí, entre hombres, mujeres, sin importar. En otro momento seguramente, Pedro, tenemos que ahondar un poco en detalle, digo, en cuanto, simplemente por falta de tiempo, pero la diferencia en que, cuando bien lo dijiste, nosotros estábamos en la avenida del Papa Juan Pablo II y lo que significaba en aquella época, estando Stroessner como presidente, y lo difícil que era todo y la esperanza que teníamos todos los paraguayos de un cambio posterior a la venida del Papa Juan Pablo II y lo que va a significar seguramente la venida hoy del Papa Francisco, sobre todo teniendo en cuenta la opción preferencial por los pobres. Por eso habla de Concepción. Yo creo que por ahí va a venir quizás un poco un pedido, un clamor del Papa Francisco hacia las autoridades de nuestro país. Es más, quiero profundizar lo que bien estás diciendo, Dani. ¿Por qué el Papa elige a nuestro país? Yo recuerdo lo que decían algunos colegas periodistas y yo me acuerdo que más o menos nos quedábamos nosotros. Y bueno, si ustedes lo dicen, decían, no, el Papa va a Argentina, Chile y Uruguay. Son los países, va a su país, que es Argentina, es normal que vaya a Argentina, de ahí pasa a Uruguay, que le queda cerca, y va a Chile, que está más o menos ya preparado. Si hoy tuviera que ir, está con toda la infraestructura para recibirle. Nosotros tenemos que prepararnos todavía a nivel de infraestructura, pero yo siempre digo, lo más importante es preparar el corazón, lo demás genial. Podemos limpiar los baches, todos para que el Papa no caiga con su autito en uno de los baches de nuestras calles, pero lo más importante es que nuestro corazón esté preparado. Y recuerdo lo que apostaban los argentinos, no, el Papa va a Argentina, va a Chile, va a Uruguay. ¿Qué países elige el Papa? Con todo respeto, los países Bolivia, más humildes, Ecuador más y Paraguay, pequeños relativamente hablando, o geográficamente hablando, elige Paraguay, Bolivia y Ecuador. Y su primer viaje internacional es a Lampedusa, que nadie sabía dónde quedaba. Y era la isla más insular de Europa, más cercana al África, donde iban los africanos y morían a montones. Y el Papa decía, el mar Mediterráneo se convertía en un cementerio. Porque el Papa nos está hablando con este gesto. Él sabe que estamos en un contexto actual en que hay que hablar con gestos, que podamos interpretar los gestos. Por ello el Papa envía Twitter, yo le digo siempre a los jóvenes que le sigan al Papa, qué lindo poder seguir sus palabras, hace la misa diaria, a la salida de la misa le dice, bueno, pongan esto bien en el Twitter a su equipo de jóvenes que le acompaña. Pues el Papa comprende que mucha gente no va a leer sus encíclicas, se pueden quedar encajonadas algunas encíclicas, pero el Papa habla diariamente. La misa diaria en Santa Marta, hoy ya se han resumido esas homilías en 5 tomos. De hecho que eso es algo totalmente nuevo, que un Papa tenga Twitter, imagínense, es realmente moderno. Es impresionante. Hubo voces que dijeron que probablemente la llegada de Francisco sea una llegada más que protocolar, que no vaya a cambiar la situación de Paraguay, que porque él viene acá, Paraguay no va a ser Europa. Y desde la expectativa de la gente de la fe católica, ¿qué podría generar la visita del Papa? Yo te agradezco, Roberto, que me hagas esa pregunta y te ampliaría no solo para la fe católica. Te cuento que converso con muchas personas que lo estiman, lo aman tanto a este Papa. Y cuando él habla de las periferias existenciales, está hablando, y yo comento mucho esto con mis queridos alumnos, los jóvenes, ¿qué son las periferias existenciales? Son los sitios a los cuales quizás un pastor, un padre, un sacerdote no va a poder llegar. Aquel joven que está solo en una fiesta un sábado a la noche, aquel que necesita de un amigo que le acompañe, que le dé palabras de esperanza, aquella persona que ya se siente abandonada y alejada de la iglesia, aquel que ha cambiado de religión, aquel que está ya sin religión, renegado de la vida. Esas son las periferias existenciales. Y el Papa utilizó este concepto que parecía totalmente nuevo, ya antes de ser elegido sumo pontífice. Él dijo, en una reunión que hubo antes del cónclave, el nuevo Papa a ser elegido tiene que tener en cuenta las periferias existenciales, aquellos que están al costado del camino, que se rindieron ya ante la vida, y pensar que aquellos que lo miraban, lo estaban mirando a él iba a ser ese nuevo Papa. Y para redondear una cosita, porque ya se nos acaba también el tiempo, también se dijo, no sé si concordás con esta hipótesis, de que el Papa Francisco escoge Sudamérica porque es la región donde hay mayor cantidad de católicos, pero donde hay menor porcentaje de testimonio. Sí, qué lindo que lo menciones, porque el Papa habla mucho de que hablemos con la vida. Él una vez mencionó a Francisco, que Francisco decía, vayan a predicar y si es necesario usen palabras. Qué hermoso, ¿eh? Nosotros que somos comunicadores usamos mucho la palabra, pero a veces se predica más con el testimonio y es lo que él está haciendo. Y quiero redondear con la mujer paraguaya. A mí me impresiona cuando el Papa defendió a la mujer paraguaya. Muchos dirían, bueno, vino la Virgen de Cacupé, por supuesto que tenía que ser un elogio.
La segunda vez que lo hizo en el vuelo de regreso, luego de la Jornada Mundial de la Juventud, cuando estaba hablando, alguien le preguntó sobre el papel de la mujer, si ocupa un lugar que se merece dentro de la iglesia. Y ahí saltó, pero miren la mujer paraguaya que rescató la fe de un pueblo, sin que esté ni un periodista paraguayo. Se especula que él tuvo un amor muy fuerte, Sí. una mujer paraguaya. Qué lindo que lo resaltes, Pati, porque su jefa, él tuvo una jefa a los 17 años, que fue esta famosa paraguaya que murió lastimosamente víctima de la dictadura argentina, y él en un momento le corrige, siendo un chico de 17 años que termina su trabajo como químico. Ya está, jefa, termina el trabajo. Y ¿cómo hiciste tan rápido esto, Jorge? Y no, y yo salté esta fórmula, total, sale el mismo resultado. No, Jorge, el trabajo hay que hacerlo bien. Y él ya cuando tenía 70 años, 50 años después de ese episodio, se seguía acordando de aquella indicación de una mujer paraguaya. Y ahora me entero en esta entrevista que también la esposa de uno de los más cercanos al Papa, un laico cercano al Papa, es también paraguaya. No, el Papa está hablando con el corazón. Hay un lazo emocional, sin lugar a dudas. Muy fuerte. Y yo digo, prepárense las mujeres paraguayas, qué sorpresa nos va a dar. Yo pienso en Chiquitunga, nuestra primera santa, quién sabe, él va a ser el que la va a canonizar, si Dios quiere, y las palabras que les dirá. Si Dios quiere, estar acá entrevistado por Pati también. Imagínate. Un privilegio. Gracias, Pedro, por tu tiempo y por Gracias, estas y un mensaje final a los jóvenes que recemos, preparemos el corazón. Es cierto, limpiemos todo lo que hay que limpiar en el país, pero sobre todo el corazón. Muy bien, gracias por esa última Como reflexión vos también. nací en un barrio argentino y bien porteño. El tango. Aquí en la tierra Chafango acunamos nuestros sueños también.